Señoras y señores concejales, señor secretario, señor interventor público que nos acompaña, comenzamos el pleno ordinario del mes de marzo con el siguiente orden del día. Punto primero, 11-2023, Secretaría, aprobación si procede del acta de la sesión celebrada el día 23 de febrero del 2023. ¿Hay alguna observación al acta? No hay observaciones, pues queda aprobada. Punto segundo, 12-23, Concejalía de Hacienda, dar cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2022. Señor perdón, del dictamen de la comisión, señor secretario. Procedería a dar cuenta de la resolución dictada por la Alcaldía número 572/2023, por el que se realiza la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2022, en los términos del propio decreto. No sé si queréis que os lea las cifras. ¿No? Quizás lo más relevante sería que el resultado presupuestario asciende a 980.141,15 euros y el remanente de tesorería para gastos generales ascendería a 22.061.962,65 euros. Bien, muchas gracias. Señora concejala de Hacienda, tiene usted 3 minutos para presentar el punto al Pleno. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues tenemos la liquidación del presupuesto correspondiente al año 2022 para dar cuenta a este Pleno. En primer lugar, dar las gracias a la intervención por el trabajo realizado. La liquidación se aprobó mediante decreto de alcaldía el pasado 28 de febrero, cumpliendo con lo establecido en la legislación vigente. El resultado establece un remanente de tesorería para gastos generales de 22.061.962,65 euros, además de un exceso de financiación afectada de 13.755.183,17 euros. En 2022, como todos sabemos, continúan suspendidas los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla del gasto, aunque es deber de esta intervención analizarlos como así ha hecho en el pertinente informe. En cuanto a la estabilidad presupuestaria, se determina su cumplimiento con una capacidad de financiación de 251.759,98, así como con el objetivo de deuda. Por el contrario, incumplimos con el objetivo de regla de gasto. Se da la circunstancia, año tras año, que unos mayores ingresos como consecuencia del crecimiento de nuestro municipio, principalmente en el ámbito urbanístico y como consecuencia en un incremento de nuestra población, está topado con un inferior límite de la regla de gasto en el momento en que decaiga esta situación, con la consecuencia que tiene que no podemos utilizar todos los recursos económicos que disponemos para una mejora en la calidad de los servicios de nuestros vecinos. Nada más. Gracias, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Segunda intervención, no. Señor Hernández, no. Señor Gómez Comenejo, ¿tiene usted? 6 minutos. Gracias, señor alcalde, y buenos días a todas y a todos. Pues antes de las Navidades, cuando trajeron el presupuesto para este año, ya explicamos que lo que hacían era un trámite, un mero formalismo, en el que recogían los gastos de personal y los contratos formalizados y poco más, y que poco o nada se iba a parecer luego este presupuesto inicial con el final. Y viendo los datos de la liquidación del año 2022, pues se vuelve a demostrar. De un presupuesto inicial de 43 millones de euros, se hacen modificaciones presupuestarias por 36 millones, hasta llegar a un presupuesto final de 79,7 millones de euros. Es decir, el presupuesto fue un 82% mayor que el inicial. El presupuesto inicial y el final se parecen como un huevo a una castaña. Pero como siempre hay que ver qué han hecho de verdad con los casi 80 millones de euros que han tenido en 2022, porque la realidad no es lo que se ponga que se va a hacer, sino lo que finalmente se hace. Y de los 80 millones de euros solo han ejecutado el 63%. Se han dejado sin gastar más de 1 de cada 3 euros. Se han dejado de gastar casi 30 millones de euros. Eso sí, este año han sabido ejecutar un poquito más que otros años, tanto en porcentaje como de gasto ejecutado como en términos absolutos. Las obligaciones reconocidas netas han ascendido a 50 millones, pero tampoco se vengan muy arriba, que sabemos que es por y para las elecciones municipales que tenemos a la vuelta de la esquina. Y para poder hacer ver que han trabajado y han hecho cosas por la ciudadanía que no han hecho en toda la legislatura, pues desde el año pasado, con las incorporaciones de remanente, que casi duplicaron el presupuesto inicial, pues llenaron las calles de obras que se mantienen todavía en cantidad de calles para que estén frescas en la memoria de la gente. Esto no es una crítica a las obras, ni mucho menos. Es una crítica a su forma de trabajar, a que como los malos estudiantes han dejado todo para última hora en vez de ir arreglando las calles a lo largo de toda la legislatura. Pero en este caso, además, este dejar todo para el último año no se debe a una casualidad, ni mucho menos, sino que está plenamente calculado. Eso sí, la señora Ayuso ha estropeado la foto de inauguración del señor García Díaz.
y que el tema obras lo han dejado premeditadamente para tenerlo listo lo más próximo a las elecciones se ve por comparación. En 2021 apenas se ejecutó el 7% de lo presupuestado para inversiones. Bueno, pues en 2022 esta ejecución alcanza el 30%, casi 10 millones de euros. Y lo que no se ha gastado en 2022 se lo están gastando ahora corriendo en 2023 para que llegue antes del 28 de mayo. Decía antes que no es una casualidad que ahora ejecuten más el presupuesto, especialmente el capítulo 6 de inversiones. Tantos años utilizando la misma técnica presupuestaria es lo que tiene, que durante años han ido haciendo crecer el remanente de tesorería para poder hacer una incorporación de remanente de 36 millones de euros antes de las elecciones. Entendemos, como les hemos dicho siempre, que se puede y se debe hacer mejor las cosas, que el dinero municipal, que el presupuesto, se ejecute en el año en que se apruebe, que estas incorporaciones de crédito no deja de ser gastar ahora lo que no ha sabido o querido gastar en años anteriores. En cuanto a los informes de intervención, se incumple la regla del gasto, como decía la señora Colmenarejo, que queda en apenas 32 millones de euros y un techo de gasto de 35,5 millones. A pesar de ello, siempre hemos manifestado estar en total desacuerdo con estas normas, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la regla del gasto, algo que entendemos que no tenía ningún sentido para administraciones sin deuda y que responde a momentos pasados, a la crisis de 2008 y años siguientes. Pero ahora mismo estamos en otra situación y los nuevos retos que nos trajo la COVID se han afrontado de manera radicalmente distinta. En vez de limitar el gasto, se ha favorecido la actividad económica, con ayudas y fondos europeos y estatales principalmente. Aunque estén ahora mismo suspendidas estas normas para 2022 y que parece que también esté suspendida la regla del gasto para el año 2023, es algo que se debería corregir y derogar. Y revisando las partidas presupuestarias y su ejecución nos llaman la atención muchas de ellas, como por ejemplo la reparación y mantenimiento de los ascensores. Solo se ha ejecutado el 35%. Y no han sido pocos los problemas, averías e incidencias que ha habido con los ascensores en los edificios municipales el año 22. El gasto de agua se ha disparado y se ha gastado un 24% más de lo presupuestado, 121.000 euros de más, sin que se haya ampliado el crédito. Nos gustaría saber los motivos de este aumento tan importante en el gasto de agua, conociendo la difícil situación que estamos sufriendo año tras año con la crisis climática, el descenso de lluvias y el aumento de temperaturas y demás. La partida de los tributos a entidades locales sobre los vertidos al vertedero que soportamos en nuestro término municipal pasó de 350.000 a 500.000 euros y se han gastado 430.000 euros. Esto implica un aumento del 20%. Y no solo eso, es que si de una vez por todas decidiéramos entrar en la mancomunidad, dejaríamos de tirar a la basura hasta 150.000 euros al año. Esperemos que la próxima corporación que salga de las urnas el 28 de mayo entienda que, aunque sea solo por el ahorro, que es una de las muchas razones, Colmenar Viejo tiene que adherirse a esta mancomunidad. En talleres de reactivación, empleo y formación de 245.000 euros solo se han gastado 13.000, el 5%. En gastos de promoción a emprendedores, nada de los 50.000 euros presupuestados, como nada en proyectos de innovación, nada de 30.000 euros de campaña de promoción de productos locales, nada de los 60.000 euros de servicio de emprendedores. Se les llena la boca hablando de la promoción del empleo, de los emprendedores, de crear economía, como dicen ustedes, de los productos locales. Bueno, pues esta es la realidad. En cuanto a campañas de sensibilización, más de lo mismo. No se ha gastado ni un solo euro en campañas de sensibilización de parques y jardines y nada tampoco de los 40.000 euros de la partida de campañas de sensibilización de limpieza viaria. Tampoco se ha gastado nada del centro de mediación familiar para el que se presupuestaron 50.000 euros y solo el 11% de los 65.000 euros de gastos de mediación y orientación familiar. También hablan mucho de la defensa de la familia, pero de nuevo, esta es la realidad. Y de momento nada más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Gómez Manejo. Señor Monterrubio, tiene usted 6 minutos. Muchas gracias, señor alcalde, y buenos días a todos y a todas en este pleno municipal. Bien, nos encontramos frente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2022 y bueno, quiero hacer varias reflexiones desde el Grupo Municipal Socialista. Ya tendremos ocasión de analizar más detenidamente, partida a partida, cuando se tramite la cuenta general, pues tendrán ocasión de tramitar la cuenta general en el momento oportuno y a lo mejor ahí es el momento de analizar esas partidas y esas cuestiones que sí aparecen en los estados que nos han facilitado y que acompañan a la liquidación del presupuesto y que muestran la realidad a 31 de diciembre del 2022. Pero sí es cierto que
esta liquidación nos muestra una serie de cuestiones. La primera, como ya le he dicho, señora Colmenarejo, que ha progresado usted adecuadamente en las artes oscuras de la Hacienda Municipal a lo largo de este mandato y, evidentemente, lo que sí nos deja claro, con las cifras que se acaban de manifestar y que no voy a reiterar porque ya se han planteado, por cierto, las cuales nosotros hemos apoyado mayoritariamente esas ejecuciones, esas actuaciones, aunque ustedes no hayan buscado el consenso y el acuerdo en propuestas que sí podrían haber resultado también interesantes para la ciudadanía de Colmenar Viejo, pero entendemos que todas esas cuestiones de incremento y esas cuestiones compartimos la filosofía, aunque podemos discrepar, y luego pues, el planteamiento de la ejecución nos muestra claramente que este ayuntamiento, este gobierno municipal, ha sido incapaz de implantar un plan estratégico de gobierno que nos permitiera afrontar los retos que como ciudad de más de 50.000 habitantes pues debemos de ir asumiendo. Tenemos unas cifras que nos muestran que no llegamos a aquellos objetivos que nos hemos marcado o que se han marcado el Gobierno municipal en este caso, con unas apuestas tan importantes como esas modificaciones de crédito que nos hacen pasar de 43 millones a 79 millones de presupuesto y que necesitan un esfuerzo y un trabajo importante por parte de toda la corporación, pero con una planificación adecuada y que muestra claramente las cifras que se acaban de referir, que todavía nos queda mucho trecho por recorrer, queda mucho planteamiento en esas medidas o en esos recursos que se precisan para poder dar cuenta o poder ejecutar todas aquellas propuestas que se han podido plantear. Siempre habrá problemas, siempre habrá obstáculos, siempre habrá imprevistos, pero evidentemente eso es el día a día de la gestión con la que tenemos. Pero sí es cierto que la evolución de las liquidaciones nos viene mostrando que esa es una carencia que no ha sido atendida o que no ha sido asumida por parte de este Gobierno municipal, y creo que es uno de los principales déficits que nos plantean. Y luego hay una cuestión que sí queda reflejado en los informes de intervención y que sí nos debería de preocupar o debería de preocupar a la corporación de cara al futuro, y es el tema cuando se restablezca las reglas del gasto de la Unión Europea, vuelva otra vez al planteamiento, y tengamos la legislación que, y esto se lo digo en plural, hemos sido incapaces de cambiar a lo largo de estos años, ¿no? Aunque ha habido varios intentos y sé que ha habido propuestas encima de la mesa, pero no ha habido la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Racionalización de la Administración Pública, que encorsetan, como ya sabemos, fundamentalmente a las administraciones locales y que nos impide pues, márgenes de maniobra que hemos tenido estos años y que hemos visto cómo se han podido aplicar. Y, evidentemente, pues, hombre, un escenario de un plan económico-financiero es un elemento preocupante, aunque no muy otra cosa, porque, por ejemplo, los ingresos de reintegro para el año 2024, ya nos informa el Ministerio de Hacienda que Colmenar Viejo no tiene ninguno pendiente. Es decir, este año ha habido una compensación, pero para el año 2024 no hay ningún ingreso pendiente un reintegro pendiente por parte del Ayuntamiento, con lo cual, bueno, esa situación nos plantea, pero es cierto que si se nos vuelve a topar el techo de gasto, pues tendríamos que retomar el discurso de mi compañero, del señor del Valle, y de esa situación que se produjo en el año 2011 sobre la adecuación o los límites que, bueno, en aquel momento se fijaron con unos determinados criterios y que pueden condicionar las acciones futuras, que además siguen siendo importantes de cara al municipio y a la actividad diaria. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Monterrubio. Señora Colmenarejo, para la primera intervención tiene usted 6 minutos. Gracias, señor alcalde. Al señor Colmenarejo, año tras año,
pues tenemos que hablar de lo mismo, las inversiones, que si tenemos un presupuesto que se incrementa enormemente a lo largo de esa ejecución, pues claro que sí. Claro que sí, siempre respaldado con la legislación vigente, tenemos la opción de hacer incrementos y suplementos y generaciones de crédito en la vigencia del mismo. Y es que si no, sería una irresponsabilidad por nuestra parte. Nosotros ahora tenemos las reglas fiscales suspendidas. Vamos a dejar que nuestros vecinos puedan tener unos mejores parques, unas mejores vías, unos mejores edificios y mejor dotados. Pues claro que no. Para eso trabajamos, pero no trabajamos desde este año pasado con motivo de las elecciones. Se lo dije exactamente igual en la aprobación de presupuestos. Si quiero, le digo las cantidades que año tras año, desde que este Gobierno tomó posesión, en 2016, hemos incorporado. Y esos millones que usted dice que parece que es que desaparecen y que los vecinos no ven mejoras en el municipio, se lo tengo que recordar yo. Todos los parques que se han ejecutado en el municipio, todas las vías que se han reurbanizado en nuestro municipio. Yo creo que no es necesario. Yo creo que usted, dándose un paseo por el municipio, ve que ha mejorado y mucho. Pero debe ser que no le interesa, claro. A ver, es normal. En cuanto a la regla de estabilidad, lo hemos dicho desde el primer momento. En un primer momento, cuando sí que lo aprobó el señor Montoro, tenía su cierta lógica, pues porque los ayuntamientos, muchos de ellos, nosotros no, afortunadamente, estaban en una situación complicada. Pero al paso de los 2 o 3 años, esas reglas lo único que hacía es toparnos a la mayoría de los ayuntamientos y no nos dejaban gastar todos esos recursos que teníamos para que nuestros vecinos se beneficiasen de ellos. Claro que estamos preocupados y estamos muy preocupados cuando el año que viene se restablezcan las reglas, porque va a ser un gran problema. Veremos a ver cómo lo hacen y si lo hacen en los mismos términos que estaba anteriormente, pero va a ser un problemón injusto. Injustísimo, porque no nos va a dejar gastar, como he dicho, todos los recursos que tenemos. El señor Monterrubio decía el tema de la planificación, la capacidad para planificar con todas estas incorporaciones de remanente que hemos hecho, que parece que, pues es que hay muchos aspectos que se nos escapan desgraciadamente, que influyen, no que nos escapen, que se escapen porque es que son incontrolables. En una licitación se nos han dado circunstancias muy variopintas y nos han hecho retrasar ciertas inversiones 1 año, 2 y hasta 3, y hay alguna que todavía no hemos podido reanudarla. Les recuerdo, Moncayo. La urbanización de Prado Tito, no sé cuántos licitadores renunciaron a esa posible adjudicación, 5, 6. Hemos comenzado este año. El 1,5 millones que se adjudicó el año pasado no se pierde, no se preocupe. Las obras están haciéndose y poco a poco se van pagando las certificaciones, no desaparece. El césped del campo de fútbol, otro expediente con mucha complicación. Igual, hubo que licitarlo, no querían 2 veces, creo recordar. Hubo licitadores que renunciaron, tardamos un tiempo bastante largo en lograr que comenzaran las obras, pero igual. Mira, el jueves pasado yo creo que hicieron la recepción y ya están todos nuestros chavales jugando en el Alberto Ruiz sin ningún problema. O sea que hay veces que es complicada que la planificación que establecemos se cumpla a pies juntillas. Es complicado porque siempre hay, pero vamos, que el dinero nos escapa, nos escapa. Que lo que vuelve a las arcas son las bajas que ha habido en las licitaciones, pero que todas esas incorporaciones de remanente se han adjudicado a las obras que estaban previstas. Muchas, a lo largo de 6 años, se han ejecutado, como han podido ver ustedes, y lo poco que queda se ejecutará a lo largo de este año. Nada más. Gracias, señor alcalde. Bien, muchas gracias por la segunda intervención. Señor Gómez Cornejo, tiene usted 3 minutos. Gracias, señor alcalde. Pues, en primer lugar,
no sé si no me he explicado bien. Yo le decía que no criticamos las obras, sino la forma de hacerlas, señor Colmenarejo. Y también decía el señor Monterrubio que falta una planificación y se demuestra, o que la tiene muy bien pensada, pero que se quieren dar prioridad a unas obras respecto a otras. Han decidido que este año, sí, pero vamos, que entendemos nosotros que hay una motivación electoral más allá que otras cosas. Esa es nuestra opinión, usted tendrá la suya. Y la cuestión es pues ver que, por ejemplo, de las inversiones que se incorporaron al remanente 2022 de los 36 millones de euros, había cosas como poner placas fotovoltaicas en edificios municipales y no lo han hecho. No lo han hecho. También aprobaron un presupuesto para implantar la zona de bajas emisiones, que es una cuestión obligatoria por ley, que tampoco han hecho. También incorporaron una partida presupuestaria para transformar o cambiar las luminarias a unas que sean más eficientes. No lo han hecho, no se han gastado ni un solo euro. Entonces, es una cuestión de qué es la prioridad de este equipo de gobierno. Han decidido las cosas más vistosas porque les interesará más, y otras que serán menos vistosas ya las harán, y es una cuestión de oportunidad, no es una cuestión de nada más, es su decisión, puramente. Sí que hay que decir, que dice el señor Colmenarejo, que lo hacen con el respaldo de la legislación y demás. Hombre, faltaría más que lo hicieran con el respaldo de la legislación. Es que si no lo hicieran así, pues les estaremos diciendo otras cosas, no solamente que nos parece mal, les diríamos otras cosas un poquito más fuertes. Pero que es evidente que lo que dice, no se escapa el dinero, no se escapa, pero se está utilizando ahora mismo un dinero que no se gastó en el 21, en el 22, en el 20, en otros años. Esa es su forma de hacer este tipo de inversiones. Si lo hemos dicho año tras año, dice, es que todos los años le decimos lo mismo. Es que si todos los años hacen ustedes lo mismo, le tenemos que decir todos los años lo mismo. Es una cuestión de que si cambian de la forma de hacer las cosas, cambiaremos también nuestro discurso y se lo reconoceremos que han cambiado de actuación. Pero si siguen haciendo lo mismo, lo que dejan de ejecutar, lo incorporan en el remanente y van utilizando el dinero de otros años, pues al final le decimos lo de siempre, que venden la obra cuando la incorporan en el remanente, venden la obra cuando la licitan, venden la obra cuando la hacen realmente, y están 3 o 4 años vendiendo la misma obra. Que ya sabemos que para ustedes la publicidad y la propaganda pues es algo fundamental. Y dice también el señor Colmenarejo que me ha sorprendido mucho que este equipo de gobierno tomó posesión en 2016. Pues yo creo que en 2016 no había tránsfugas, señor Colmenarejo, hágaselo mirar, porque en 2016 no me suena que hubiera habido ningún tránsfuga. Así que yo creo que hay que actualizar esa información. En cuanto a la ley Montoro, no es la primera vez que decimos en este pleno que Ganemos está en contra de la ley Montoro, y ha contado con nuestro total apoyo y disposición para pelear esta situación, que entendemos que es injusta para Colmenar y otros tantos municipios que en su momento no tenían deuda y que ahora va a generar una situación kafkiana, si no se deroga esta ley de estabilidad presupuestaria, de que después de unos años de suspensión de reglas, ahora con un gasto de 50 millones en 2022, ¿cómo vamos a tener un techo de gasto de 35 millones y medio? Sería una cuestión pues que nos va a dejar pues solamente para pagar las nóminas, y yo creo que ni el Estado ni la Unión Europea sería capaz de dejar a los ayuntamientos o a este ayuntamiento con eso. Sí, por finalizar, solamente decir que ya hemos visto que las incorporaciones de remanente pues se suceden, y que este mes ya hay 2 decretos de incorporación de remanente por 22 millones de euros. Así que bueno, que el año que viene la liquidación pues tendremos más de lo mismo, porque siguen haciendo más de lo mismo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Monterrubio. Tiene usted 3 minutos. Gracias, señor alcalde. Señora Colmenarejo, sin ánimo de polemizar, yo lo que me refería no es en que se planifiquen las obras, que siempre es imponderable. Digo, la planificación estratégica de gobierno que permita afrontar con recursos, medios y capacidades las incidencias que se puedan producir. Evidentemente, ahí, espero que esté de acuerdo conmigo, en mi opinión, este ayuntamiento todavía tiene un largo camino por recorrer, precisamente para poder estar con una estructura administrativa y de servicio pues, en relación con el proyecto de ciudad que se tiene, tanto derivada del Plan General de Ordenación Urbana vigente, como las previsiones, como la evolución de los servicios y de la calidad de vida en nuestro municipio. Y ese es el déficit que yo le achacaba. Las otras cuestiones, evidentemente, son imponderables, a los cuales se responde. En función de los medios que tengamos previstos o disponibles, podremos afrontarlos más o menos rápidamente. Y de todas maneras, si me llama esa atención algún comentario, es decir, con tantas renuncias y tantos incumplimientos que se han producido en algunas cosas, lo que sí no he visto es a cuántas empresas hemos sancionado con prohibición de contratar, expedientes de prohibición de contratar, porque sean culposas en esas, hayan resultado después del expediente correspondiente, culposas en esa
digamos, no ejecución de un contrato asignado y demás. Ese a lo mejor sería un dato también relevante, porque aparte de que pues, el ayuntamiento pudiera tener la intención, luego no es solo el ayuntamiento, es la administración autonómica y la administración estatal la que tienen que llevarlo a término. Pero vamos, quitando esta cuestión anecdótica, el tema fundamental, su déficit principal, es esa falta de planificación estratégica en qué queremos ser y cómo lo queremos ser. Y ahí es donde está, no tanto en la ejecución de obras, que ya le he dicho, o actuaciones en las cuales este grupo municipal ha apoyado en múltiples ocasiones, porque entendemos que son beneficios para los vecinos y en ello hemos trabajado. Otra cuestión es cómo se ejecutan, cómo se hace frente a otras incidencias y cuál es la estructura que ustedes han planteado o han llevado a término a lo largo de este mandato, que yo creo que ahí sí se adolece porque no existe esa visión de futuro, por lo menos yo no la he visto en las actuaciones que han realizado o los planteamientos que han traído tanto a este pleno como a comisiones informativas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Monterrubio. Señor Colmenarejo, para una segunda intervención. 3 minutos. Gracias, señor alcalde. Pues a ver, señor García. No se han hecho las placas fotovoltaicas, dice. No se han cambiado las luces. Señor Gómez, perdón, que se me ha ido. Perdón. Las luces LED. A ver, esa incorporación de remanente, como usted bien sabe, supongo que lo sabrá, se aprobó en pleno y entró en vigor en el mes de noviembre. Vamos, ni Espiri González te saca una licitación, te adjudica en un mes. Hay que hacer un proyecto, hay que hacer una licitación, que estamos trabajando, claro, en ello. Pero lo que usted no sabe debe ser es que cuando se hace un suplemento de crédito en el último trimestre del año, como es evidente que no te da la opción a poder realizar todos los trámites para la adjudicación, directamente pasa, eso que no le gusta a usted nada, pasa al año siguiente, que es lo que hemos hecho, pasar toda esa incorporación, porque nos ha permitido ganar 2 meses. Podíamos haberlo hecho este año, pero ya se complica más la cosa porque solo podemos incorporar una vez liquidado el presupuesto, se va retrasando y como tenemos una planificación, pues decidimos hacerlo en el último trimestre del año anterior, empezamos a trabajar en ello, se ha pasado a este año, como marca la ley, y en breve pues saldrá la licitación y se adjudicará, claro que sí, para poner las placas fotovoltaicas en los edificios que correspondan y que sea viable y posible esa instalación y el cambio de luces LED. Dice, pues otra vez, comenta lo de las obras, que el remanente, que año tras año, pues es que, a ver, hay obras que son muy importantes y se ejecutan durante 2 años presupuestarios, incluso habrá obras que ya están adjudicadas, que sean quizá a lo mejor hasta 3. Ojalá nos dijeran en las licitaciones 1 mes de plazo de ejecución y en 1 mes tuviésemos todas las obras realizadas, pero es que es imposible. Entonces, cada obra tiene su plazo y lo que pasa de ejercicio presupuestario de uno a otro, las obras en las que sucede eso, pues evidentemente el dinero automáticamente pasa al siguiente año. Con lo cual, yo creo que, como le he dicho antes, todos los suplementos al 95%, todos los suplementos de crédito que hemos hecho a lo largo de todos estos años, desde 2016, que es cuando cogió la alcaldía el señor alcalde, hemos incorporado, mediante suplementos y generaciones, diferentes cantidades y se han ido ejecutando una tras otra. Al señor Monterrubio, pues bueno, poco que... Vaya finalizando ya. Poco que decirle. Muchas gracias, nada más. Bien, muchas gracias. Ya se me acaba el tiempo. Es que digo, ya te vas. Muchas gracias, son 2 palabras. Bien, pues queda enterado el pleno de la liquidación del presupuesto. Punto tercero, 1323, Concejalía de Política Social, dar cuenta de la actualización del baremo de servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia municipal. Señor secretario, ¿se puede dar lectura al dictamen? El dictamen diría así: visto el artículo 7.3 del Reglamento de Funcionamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.2, que dispone que el baremo económico vigente se actualizará con fecha 1 de enero de cada año en función del salario mínimo interprofesional del año entrante.
El informe del Departamento de Servicios Sociales dice que procede la revisión para el año 2023 de la tabla de aplicación de la renta mensual per cápita para el cálculo del porcentaje de aportación de los usuarios, según los artículos 384 y artículo 455 de la citada ordenanza. El índice del que parte dicha tabla, salario mínimo interprofesional, se ha modificado según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado número 36, el Real Decreto 99/2023 de 14 de febrero, que fija el salario mínimo interprofesional para el año 2023 en 1.080 euros. La modificación de la tabla del baremo de aplicación del copago se realizaría según la siguiente fórmula. Salario mínimo anual de 14 pagos es dividido entre 12 meses. El resultado obtenido se le aplica el índice corrector de 1,5 y a cada tramo se le suman 60 euros por cada 5% de tramo de aplicación fijo, siendo la tabla resultante para el año 2023, que debido a su extensión me remito al expediente. Bien, muchas gracias. Para presentar el expediente al Pleno, señora concejala, tiene usted 3 minutos. Gracias, alcalde. Bueno, este expediente supone la actualización de los precios según el sueldo mínimo interprofesional y nos basamos en las tablas y porcentualmente para que se ajuste a los baremos actuales, nada más. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención? No. Señor Gómez Colmenarejo, tiene usted 6 minutos. Gracias. Bueno, pues voy a leer un par de titulares de prensa para empezar. 1 de septiembre de 2021. El Partido Popular se opone a la subida del salario mínimo interprofesional y culpa a Sánchez de olvidarse de quienes no tienen empleo. 28 de enero de 2022. El Partido Popular apoyará a la COE en su rechazo a la subida del salario mínimo interprofesional tras quedarse solo con la reforma laboral. Bueno, pues el salario mínimo interprofesional no solo reduce desigualdades salariales y permite vivir más dignamente a cerca de 2 millones de personas, sino que afecta además a otras muchas cosas, como ocurre con la parte que pagan las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio de Colmenar Viejo. Y las subidas del salario mínimo interprofesional afectan positiva y directamente a nuestras usuarias y usuarios en este servicio, ya que cuanto mayor es el salario mínimo interprofesional, más suben los tramos y, por tanto, a misma renta mensual per cápita, la parte que corresponde pagar es menor. Por poner ejemplos, una persona que tuviera una renta mensual per cápita de 840 euros en 2017 pagaba una aportación al servicio de ayuda a domicilio del 30%, mientras que ahora, con esta actualización del baremo, va a pagar únicamente el 5%, es decir, 6 veces menos. O si tomamos el dato de la pensión media actualmente de 1.189 euros, en 2017 pagaría el 65% del servicio, mientras que ahora, en 2023, va a pagar el 35%. A pesar de la posición del Partido Popular, siempre con el salario mínimo interprofesional, siempre en contra, siempre defendiendo los intereses de la COE, los usuarios de este servicio municipal tienen la suerte de que el Gobierno de España, y en especial la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto con los sindicatos, hayan acordado aumentar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros mensuales este año, lo que les hará pagar menos en el servicio municipal de ayuda a domicilio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por el Grupo Socialista. Sí, Señora señora. Sánchez, tiene usted 6 minutos. No, me van a sobrar 5 y medio. Gracias, señor alcalde. Buenos días. No, buenos días a todas y a todos los presentes. Bueno, estamos aquí en este punto, para actualizar el baremo de ayuda a domicilio y de teleasistencia, como bien ha dicho el secretario, según los artículos 384 y 455 de la ordenanza reguladora que aprobamos en pleno. Y poco más que decir, es lo que se ha hecho, están las tablas ahí. El salario mínimo interprofesional efectivamente ha subido a 1.080 euros para beneficio de los trabajadores y trabajadoras de este país, pero aquí lo que hemos venido a ver es la actualización del baremo, se ha hecho conforme a la ley, con un informe del coordinador de los servicios sociales, con la propuesta que ha ido a la comisión para darnos cuenta y ahora se trae a pleno y nada más que decir, señor alcalde. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Por el Grupo Popular va alguna intervención? ¿No? ¿Señora Rodríguez? ¿No? ¿Señor? No. Pues queda entregado el Pleno. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Bandos, decretos y resoluciones dictados de los que se da cuenta del Pleno. Ahí, espera, punto. Vale. Señora de la Morena. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos. Quería hablar sobre el decreto 690/2023. Es en el área de festejos, el contrato privado de cesión de derechos de autor sobre fotografías temática La Malla. Es sobre el tema de la portada que aparece en el boletín del mes de marzo.
en donde bueno, pues se ha decidido que se pagaban los derechos de autor para poder poner una foto que es muy bonita, que tuvo un premio muy importante a nivel internacional, una foto que es del fotógrafo Daniel Ochoa. Entonces vemos que bueno, en los antecedentes del hecho, la Concejalía de Festejos propone la contratación de la cesión de derechos de autor de esta fotografía y el Ayuntamiento dice no cuenta con los medios suficientes. Bueno, nosotros pensamos que si por un lado se ha decidido que se pagaban estos derechos, pues lo menos que puede hacerse y debe hacerse es que en el boletín se indique que la fotografía, la autoría del fotógrafo, que no aparece. Tú te pones a mirar en los créditos y en la fotografía aparece el nombre del fotógrafo que tiene contratado el Ayuntamiento. Y de ahí el segundo punto, que dice que el Ayuntamiento no cuenta con medios personales ni materiales para llevar a cabo estos contratos. Hay un fotógrafo contratado, se dispone de un banco de imagen bastante importante, en donde seguro que tenemos fotos de la malla, porque precisamente cuando se le dio este premio, vamos, todo el mundo estaba haciendo fotos de la malla por todos lados y seguro que en el banco de imagen del Ayuntamiento disponemos de este tipo de material. Entonces, bueno, por un lado queremos saber por qué se ha decidido que, bueno, pues que nos íbamos a gastar, como ha sido, 1.210 euros para poder poner esta foto en la portada del boletín y por qué se considera que no tenemos los medios suficientes para poder poner nosotros en la portada con las fotos que realiza el fotógrafo. Y luego, por otro lado, hemos visto que se están utilizando fotos de las que hace esta persona, pues en el tema del folleto de propaganda. Señora de la Buena, estamos en el turno de preguntas de los decretos. Entonces yo le aceptaré que Vale, me haga bueno, pues preguntas nada, un decreto en concreto o en particular. Bueno, pues la pregunta es en ese caso del por qué se ha decidido hacerlo así. Bueno, pues se ha decidido hacer así porque se hace así. De todas formas, le voy a recomendar que se eche usted un vistazo a la legislación sobre la propiedad intelectual, porque aunque usted tenga un fotógrafo contratado o contrate los servicios de un fotógrafo, los derechos de imagen de la fotografía son propiedad del artista. Es decir, que independientemente de que el Ayuntamiento tenga un fotógrafo contratado y se le encargue unas fotos, la propiedad de esas fotos, la autoría, siempre va a ser suya. Sí, es lo que he dicho. Y lo que digo es que no se ha puesto en el boletín que la autoría de la foto es... Le echamos un vistacillo para corregirlo y poner en el boletín anterior la fotografía era de don Daniel Ochoa. Señor Gómez Comenejo. Sí, le voy a preguntar por varios decretos, ¿vale? Los hago todos sabidos, entiendo. El decreto 563, de reintegro de subvención, programa Fomento del Empleo Juvenil en las corporaciones locales 22-23. Dice que hay una devolución de fondos salariales no utilizados, que se establece la devolución en 35.446 euros, porque había una subvención para contratar a 14 personas, pero solo se contrataron finalmente a 12. Y nos gustaría saber por qué no se contrataron a estas 2 personas para las que habíamos recibido esta subvención y si hay de qué dependió esta no contratación de estas 2 personas. El decreto 618 de trabajos de categoría superior. En este decreto se resuelve que un funcionario de categoría C1 desarrolle funciones de técnico de gestión de fondos europeos desde el 6 de marzo. Con este decreto tenemos bastantes dudas. En primer lugar, en el decreto se dice que la anterior trabajadora adscrita al programa de fondos europeos cesó el 30 de noviembre del año 2022. Sabemos que en este cese fue como funcionaria interina, pero a continuación, el día 1 de diciembre de 2022, tomaron posesión 8 funcionarios de carrera como técnicas de Administración General, entre ellas la persona que estaba hasta el día 30 de noviembre adscrita al programa de fondos europeos. La pregunta es por qué ninguna de estas 8 personas tomaron posesión como técnico de fondos europeos. Se ha visto que este puesto es necesario cubrirlo debido a este decreto 618. Además, hay otro decreto, el 508, de servicio de asesoría y apoyo a la gestión de proyectos con cargo a fondos europeos, y queremos saber cómo es posible contratar con una empresa un servicio para hacer unos trabajos que antes hacía una trabajadora interina y para lo que ahora, con el decreto 618, se dice que se desarrolla con un funcionario de categoría C1 y, si no es contradictorio, hasta incompatible, a ambas figuras al mismo tiempo.
Y en cuanto a la elección de la persona para que desarrolle estas funciones de categoría superior, de técnico de gestión de fondos europeos, nos gustaría saber qué sistema se ha establecido para ello, si se ha ofrecido el puesto de técnico de Administración General a toda la plantilla, empezando por los ya técnicos de Administración General y luego por el resto de C1s. Además, la persona que va a desarrollar estas funciones fue nombrado secretario de Alcaldía y queremos saber si va a seguir haciendo estas funciones junto a las de técnico de Administración General, porque no hemos visto ningún nombramiento y nos gustaría saber pues, cómo va a proceder. También el decreto 785, sobre la licencia de obra sin proyecto, ejecución de la instalación del Centro de Transformación en el Colegio Público Héroes del 2 de mayo. Nos gustaría saber si esto tiene que ver con las obras de terminación del colegio, que ya llevan al menos 3 prórrogas y que la última también va a ser incumplida, y cómo afecta este centro de transformación al centro educativo y sobre todo a la comunidad educativa, en especial a los menores. Y por último, el decreto 794 de servicio de campañas institucionales en el medio El Resurgir de Madrid. Se le dan 2.420 euros para campañas institucionales por 2 meses, justo hasta el 22 de mayo del 23. Además de que es un medio de comunicación totalmente desconocido, llama poderosamente la atención la duración de esta campaña justo hasta las elecciones municipales. Queremos saber cómo y por qué se elige este medio para campañas institucionales, el impacto esperado y si, dado que consideran necesario hacer campañas de este tipo, si a partir de las elecciones municipales ya no va a ser necesario hacerlas. Además, hay algunos medios que trataban y otros que siguen tratando la información local de Colmenar Viejo y que no reciben estas campañas institucionales. Así que nos gustaría saber el criterio utilizado para determinar a qué medios se le dan estas campañas institucionales. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Sobre el reintegro de la subvención de empleo juvenil, señora concejala. Buenos días. En este caso concreto no sé qué decirte, pero te explico las posibilidades que puede haber. Es verdad que es la Oficina de Empleo la que hace una selección inicial, luego posteriormente tenemos aquí un comité de selección que elige los perfiles y en esas ocasiones viene gente de toda la Comunidad de Madrid. Ellos nos mandan las personas, son currículum a ciegas, no se puede escoger y sí que es verdad que los casos que se nos dan es que muchas veces hay gente que es de un municipio muy lejano que luego no le interesa, o también es cierto que en otras ocasiones, estas son las dos posibilidades, gente que convocan y luego no le interesa y va renunciando, o gente que se incorpora al puesto y posteriormente se da de baja porque esto es una cosa temporal de inserción y si le sale otro empleo, pues fenomenal, o sea, eso sería lo mejor para todos. Se intenta buscar un sustituto en ese caso, pero luego depende de las personas que haya. Nosotros no hacemos la selección y tiene que estar una persona disponible y dispuesta a venir. Gracias. Sí, en este caso concreto, además lo recuerdo perfectamente, renunciaron el día que empezaban a trabajar. Sobre las funciones de categoría superior, sí, es algo que se ofreció a todos los trabajadores que cumplían la función en la categoría de administrativo, es algo que ya se hizo exactamente hace un año, no se ha ofrecido al resto de TAC porque no es un puesto que esté en la relación de puestos de trabajo, no es un puesto estructural, es algo temporal por un servicio concreto y de los 2 trabajadores que se presentaron, pues se seleccionó a uno de los 2. Con respecto al tema del decreto 508 de asesoría de fondos europeos, la propia normativa de los fondos europeos que sacan, hay determinadas órdenes, y esa en concreto creo que es de servicios sociales, que destinan una parte de la partida a servicio de asesoramiento externo, porque son para proyectos de... Si lo hubiese hecho el PP, ustedes lo llamarían de privatización, pero como lo han hecho ustedes, lo llaman de colaboración público-privada, que contempla una parte de asesoramiento para los proyectos muy específicos y muy concretos para que pues, se presenten proyectos en conjunto con otro tipo de entidades. Sobre la licencia del transformador del H2M, ¿alguien sabe algo de este decreto? Pues ese te lo respondemos para... Sino que se nos responda a la comisión informativa. El próximo. Ese decreto. Y el último era la publicidad en los medios de comunicación. Se pone en todos los medios de comunicación que yo conozca que haya en el municipio, titulados como medios de comunicación que ejerzan profesionalmente de ello. No voy a ser tan maleducado como las ministras o las portavoces de su partido a nivel nacional que insultan a los medios y dicen que usted no es un medio y usted es un sinvergüenza, creo que le dijo uno el otro día, ¿no? No, yo no voy a entrar a ese nivel, pero lo que sí que se hace son poner publicidad en todos los medios que desarrollan una labor profesionalmente como medio de comunicación. Pasamos a ruegos y preguntas. A ver. Gómez, Morena, Monterrubio y Díaz Caneja. Pues señora de Morena.
Sí, muchas gracias. Bueno, mi primera pregunta es sobre el Héroes del 2 de mayo. Ya está claro que no se van a finalizar las obras en la fecha en la que se solicitó la última prórroga, que sería el 12 de abril. Las obras, desde luego, tienen muchísimo retraso. Y esto lo demuestra una carta que ha enviado el centro a las familias, que dice lo siguiente: estimadas familias, la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades nos traslada para difusión entre la comunidad educativa la siguiente información. En relación a las obras de ampliación del Colegio, Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería nos ha comunicado que, tal y como se ha informado en anteriores ocasiones, las aulas del centro estarán dispuestas a disposición de la comunidad educativa en el mes de septiembre de 2023. Pero, bueno, aparte de que no van a estar ya terminadas para el 12 de abril, que era lo que era la última prórroga, y según hablamos también además aquí, es bastante obvio porque está con muchísimo retraso, pero vamos, que les comuniquen a las familias que únicamente que las aulas del centro estarán puestas a disposición en septiembre, pues claro, nos inquieta, que era lo que hemos venido manifestando últimamente, porque no garantizan de ninguna manera en esa carta que les dicen a las familias que el resto de las instalaciones que están todavía por concluir vayan a estar finalizadas, y son muchas las que faltan. Entonces, pues nosotros ya pedimos en la comisión que queríamos toda la información que el ayuntamiento tuviera disponible al respecto. Lo pedimos hace una semana, todavía no hemos recibido nada porque el señor concejal estaba en otra actividad, no asistió a la comisión, cosa que nos parece también un tanto grave, porque bueno, las prioridades son que si está la comisión, pues hay que asistir a la comisión y en último caso, si no, mandar a una persona que sustituya y que pueda atender las dudas o todo lo que se plantee en la comisión. Entonces, volvemos a reclamar que nos dé toda la información disponible al respecto sobre qué pasa con el resto de las instalaciones y que nos las den por escrito, y a ver qué garantías tienen las familias de que el resto de las instalaciones estarán terminadas para septiembre también. Y de paso también hacemos el ruego de que si no va a asistir un concejal a la comisión pertinente, pues que ponga una persona sustituyéndole. Luego, por otro lado, quería también comentar el tema de un depósito de contenedores que hay en el Polígono Sur. Es un espacio en el que la empresa tiene los contenedores almacenados, ya sean los marrones, que como todos sabemos están sin estrenar, tienen los plásticos alrededor, o otro tipo de contenedores. El caso es que, bueno, ahí parece que están averiados y no averiados, no sabemos muy bien, pero hay una cantidad de basura alrededor de todo tipo. Vidrios, basura orgánica, colchones, o sea, eso es realmente insalubre. Además, algunos de los contenedores dentro, o sea, se han depositado ahí y dentro tienen basura orgánica y hay ratas, yo lo he visto personalmente. Entonces, pues lo que pedimos es que denunciamos las condiciones de insalubridad en las que está esa zona y rogamos que se limpie convenientemente y se mantenga con unos niveles de limpieza aceptables. Luego, por otro lado, hay un bache en la avenida de los Remedios, en la entrada a Las Vegas, que es un bache que se ve que se ha preparado para volver a asfaltar, que lleva ahí semanas. La tierra que le pusieron como relleno ha desaparecido, está justamente a la altura del paso de cebra. Según se accede desde la avenida de Remedios a la rotonda de entrada a la zona de Las Vegas, y es realmente peligroso, por lo que rogamos se repare cuanto antes por la peligrosidad que supone al estar además coincidiendo con la zona del paso de cebra. Luego, con respecto a las obras que se están llevando a cabo en el Olivar, pues la señalización de las obras en algunas zonas es totalmente insuficiente. Se han realizado zanjas que no están tapadas, que llevan ya una semana sin tapar y tienen una señalización claramente insuficiente, que además supone un peligro para los transeúntes, para peatones y para vehículos, por lo que también rogamos que se repare cuanto antes y que se tapen las zanjas y no se van a continuar los trabajos en ellas. Luego también
Un tema de un desconchón en la pared del frontón viejo, en la plaza de Eulogio Carrasco, ya lo dijimos hace bastantes meses. Son unos desconchones bastante grandes que suponen realmente un riesgo. Si se cae una parte del cemento sobre los viandantes que están aparcando, puede ser un accidente bastante grave. Entonces, que se repare cuanto antes. Y luego, con respecto a un decreto que estaba ya en el mes pasado sobre el tema de un arbolado que se iba a talar y a trasplantar en el camino de la dehesa, como consecuencia de una parcela que se va a urbanizar y se van a hacer unos viales, en el decreto se autorizaban 22 talas y 10 trasplantes. Nosotros hemos estado ocupándonos del seguimiento de esos trasplantes y demás. Y al final, en una visita que hicimos el otro día, nos confirmaron pues que al final no se iba a talar ningún ejemplar, de lo cual nos alegramos, pero que todos se iban a trasplantar. Se iban a trasplantar algunos a la zona del Arroyo del Espino y otros se iban a trasplantar a una finca particular. Entonces, preguntamos cómo va a comprobar el ayuntamiento que estos trasplantes van a realizarse bien, cómo va a hacerse el seguimiento para ver que realmente ya se hacen, porque cuando se hacen unas talas se hace una plantación sustitutoria, pero en este caso que ya se van a trasplantar, cómo va a hacer el ayuntamiento para comprobar realmente que se va a hacer así. Y nada más, gracias. Bien, muchas gracias. Pues recogemos todos los ruegos. ¿Y sobre el trasplante le puede responder ahora? Sí, señor concejal. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. La empresa que realiza los trasplantes, que pusimos mucho empeño en ello, es una empresa homologada y certificada para realizar este tipo de trasplantes. Son especialistas en trasplante de encinas, entre otras especies, y por tanto consideramos que están más que contrastado, que van a hacer todo lo posible porque esos árboles pues mantengan y se trasplanten bien y vivan, que es el interés que tenemos todos, por supuesto. Bien, señor Gómez Colmenarejo. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar nos gustaría denunciar la situación en la que se encuentra la parcela municipal de la calle Lavanderas del Manzanares. En otras ocasiones le hemos preguntado por esta parcela, una parcela que se está utilizando como almacén de todo tipo y que sigue siendo utilizada como depósito de escombro, de contenedores, de farolas, de material de construcción, de todo lo que el ayuntamiento no sabe qué hacer con ello. El problema es que nos llegan denuncias de vecinos que cada vez es más habitual ver roedores por la zona, y especialmente las inmediaciones de esta parcela. Así les rogamos que retiren todos estos elementos, que se limpie, y ya es un tema de salubridad más que de estética. La semana pasada anunciaba el ayuntamiento por nota de prensa que había acabado el cambio de ventanas en el Colegio de Educación Especial Miguel Hernández y en el Colegio Público Soledad Sainz. Parece que esa instalación se terminó por lo menos en un fin de semana, además con el lunes que era festivo. Y como las prisas no son buenas consejeras, hemos conocido que ha habido algunos problemas y que se va a tener que reparar ya algunas de las ventanas recién instaladas. Nos gustaría conocer qué ha pasado y qué control de supervisión ha hecho el ayuntamiento, y además, si es un problema de la empresa instaladora, habrá que reclamarle que se haga cargo del coste de la limpieza de esta nueva reparación y que no asume el ayuntamiento una defectuosa instalación pagando 2 veces por la misma limpieza. En el pleno del mes de enero, dando cuenta de los decretos del mes, preguntamos por el decreto 3157-2022, por el que el Ayuntamiento de Colmenar... ¿Perdón? 3157, sí. Del año pasado, sí, de diciembre. Por el que el Ayuntamiento de Colmenar solicitaba la subvención para el proyecto Clúster para la Convivencia con la Biodiversidad de Colmenar Viejo, por importe de 3.845.000 euros. En este proyecto se incluían propuestas como la actuación dirigida a la revitalización patrimonial del entorno del cauce del Arroyo del Espino en el sector de la Maquinilla o la reparación de muros de piedra seca en la dehesa de Navalvillar. Les pedimos que llevaran este proyecto a la Comisión Informativa de Medio Ambiente y no lo han llevado en el mes de febrero, ni en el de marzo tampoco. Tampoco se incluyó en el orden del día el pasado Consejo de Medio Ambiente y del Campo, y nos gustaría saber por qué no se ha trasladado esta petición de subvención a la Comisión Informativa ni al Consejo, y ya, bueno, sabiendo que el Consejo no se va a volver a reunir en esta legislatura, que por lo menos se aporte esta información a la próxima Comisión Informativa. También queremos saber qué pasa con el servicio de atención de avisos del Ayuntamiento. Hay habilitado un correo al que se pide a la ciudadanía que se manden los avisos e incidencias que pueda haber, pero es evidente que o no funciona bien o directamente que no funciona. No sabemos si es que no la atiende nadie o cuál es el problema. Y les contamos el ejemplo más concreto que nos afecta directamente a nosotros.
El día 13 de marzo comunicamos una pintada en una fachada al correo de avisos. El 23 de marzo tuvimos que volver a comunicar a través de este correo de avisos que seguía la pintada en la misma fachada. Ayer mismo la pintada seguía ahí y nos gustaría saber qué está ocurriendo y además de que se solucione de inmediato para atender las incidencias que puedan llegar y que comunique la población, porque en las redes sociales del Ayuntamiento sigue indicándose el correo avisos@colmenarviejo.com para que se indiquen estas incidencias. Por otro lado, en cuanto a la pintada, el pliego técnico del contrato de limpieza viaria establece como un incumplimiento grave la falta de limpieza de una pintada vandálica en un plazo mayor de 48 horas tras recibirse el aviso de la incidencia por cualquiera de los medios oficiales o de 72 horas desde su detección por cualquier medio debido a la deficiente inspección continua. Esto dice el pliego. Además de la semana pasada, se lo comunicamos personalmente al trabajador que se encarga de esta zona y han pasado con creces las 48 horas desde que hicimos el primer aviso o las 72 horas desde que lo conoce la empresa. Sabiendo que la empresa en su oferta decía que había un equipo especializado en la eliminación de pintadas en turno de mañana, de lunes a sábado, y otro en turno de tarde, de lunes a domingo, entendemos que hay un incumplimiento del contrato y que se haya podido cometer una infracción que es calificada como grave. Así que rogamos que se exija a la empresa que se limpie la pintada de manera urgente, así como que se inicien los trámites pertinentes para iniciar el expediente sancionador. La semana pasada también presentamos una moción que no fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa, pero que genera muchas dudas. En la moción, en la que proponíamos solicitar al Tribunal de la Oposición de Técnicos de Administración General la creación de una bolsa de empleo, hicimos un repaso a las convocatorias de empleo públicos de 2015 y en todas ellas se había creado una bolsa de empleo. La más reciente, la convocatoria de trabajadores sociales, en la que junto a la propuesta de nombramientos se hacía una propuesta de bolsa de empleo, con las personas que habían superado el examen, que eran, si no me equivoco, 22. A pesar de las preguntas en el pleno de febrero, de la solicitud de información y de la moción, seguimos sin saber por qué no se ha creado una bolsa de empleo de técnicos de Administración General, sabiendo que podía y entendemos que se debía crear esta bolsa con las 35 personas que habían superado el primer examen. Además, el artículo 35 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que se deben motivar los actos que se separen del criterio utilizado en actuaciones precedentes. Así que si lo habitual y lo que ha ocurrido en todas las convocatorias es crear una bolsa de empleo usando la misma cláusula en todas las bases, que no se cree una bolsa de empleo en esta convocatoria debe estar motivado. Por eso rogamos que se nos remita el acta del tribunal de esta convocatoria y si no hay motivación sobre la no creación de esta bolsa, que se le requiera al tribunal para hacerlo. Por otro lado, para evitar esta discrecionalidad, porque al final esto va a discrecionalidad pura y dura, rogamos que en las próximas convocatorias de empleo público la base sobre la creación de bolsa de empleo cambie su redacción y que no se hable de que se podrá crear, sino que se diga que se creará una bolsa de empleo con aquellas personas que superen al menos una prueba. La semana pasada, además, a la moción de Ganemos, la señora Colmenarejo participó en una entrevista en la que afirmó que respetaban profundamente la decisión puramente técnica de no crear la bolsa de empleo y que el tribunal tenía sus razones para no crear la bolsa. Y además que para cubrir las plazas vacantes de técnicos de Administración General no se iba a hacer con personal interino, sino que se iba a hacer mediante un concurso con funcionarios de otras administraciones. Nos gustaría saber por qué ahora opina esto cuando hace apenas 3 meses, cuando se aprobó el presupuesto y la RPT, no se habló de nada de esto ni de este procedimiento y además nos gustaría saber qué opinan las secciones sindicales de esta propuesta. Además, que nos cuente la señora Colmenarejo qué sabe de las razones del tribunal para no proponer la creación de la bolsa de empleo, ya que la oposición no sabemos nada de nada y parece que ella sí tiene información que no consta en ningún documento. Rogamos, además del acta del tribunal en la que emotivamente decidan no crear la bolsa de empleo, que el presidente del tribunal pueda acudir a la próxima comisión informativa de Hacienda y Personal y dé cuenta de dicha decisión. Y por último, en cuanto a bolsas de empleo y nombramientos, insistimos en la necesidad de que se publiquen las bolsas de empleo de todas las convocatorias y sobre todo la situación en las que se encuentran. Hace unas semanas solicitamos acceso a la bolsa de empleo vigente de técnicos de Administración General y el estado en que se encuentra la bolsa. Y se nos dio acceso a una bolsa de empleo de 2017, que está más que agotada y que además sabemos que hay una bolsa posterior de una convocatoria de 2020. Además, en el pleno pasado preguntamos cómo se iban a cubrir algunas plazas vacantes de técnico de Administración General, como la de jefe de personal, que se jubilaba el anterior trabajador hace apenas un mes. Hemos visto por la vía de los hechos que la persona que ocupaba la plaza actualmente es la que actualmente ocupa la plaza. Anteriormente estaba ocupada en la parte de fondos europeos y que desde el 1 de diciembre pasó a contratación. Y no hemos visto la relación de decretos en los últimos meses el nombramiento como técnico de recursos humanos.
Nos gustaría saber cuándo se ha hecho el nombramiento y el método elegido para que esta fuera la persona que se haga cargo de la jefatura de personal, y le reclamamos en el pleno pasado que es necesario que se haga un concurso de traslados. Y estas actuaciones evidencian todavía más la necesidad de que se publique todo esto en la sede electrónica, en la web municipal y en el portal de transparencia. Y sí, señor Velasco, esto también va para usted, que está despistado. No se despiste. Esto también va para usted. Y sobre todo con la publicación, con la transparencia y la claridad que corresponde a todo esto, que se utilicen mecanismos que se alejen la posibilidad del nombramiento digital. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Gómez Conejo. Ahora le responderán a todas, pero yo sí le voy a responder sobre una de las preguntas que usted ha hecho y que ya me parece bastante lamentable. En primer lugar, agradecerle a usted que ruega a este Gobierno que las futuras bolsas que se creen en un futuro se tenga en cuenta la creación de bolsa directamente, porque yo confío que usted ya ve que aquí hay un equipo ganador y que le va a ganar las elecciones, usted la va a perder y seguramente pues Más Madrid le quite la silla. Entonces le agradezco esa confianza que tiene en el Partido Popular, así que muchas gracias por eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece lamentable su actitud con respecto al tema de exigir a un tribunal formado por funcionarios públicos imponerle su criterio. Me parece lamentable que usted se haya reunido con los técnicos ha ido a hablar con los técnicos que forman parte de ese tribunal y les ha ido a pedir explicaciones. Dice, usted aquí dice, yo no sé nada, pero bien que ha ido a presionarles, bien que ha ido a hablar con ellos, a pedirles información, a requerir. No me diga que no, señor Gómez Conejo, que luego si quiere usted y yo tranquilamente, si lo preguntamos al funcionario, si ha ido usted a hablar con él o no ha ido a hablar con él. Es lamentable, me parece penoso la utilización que usted está haciendo políticamente, faltando el respeto a funcionarios públicos, que los tribunales de selección lo forman funcionarios públicos de esta casa. Respeta a los funcionarios y si los funcionarios toman una decisión, pues ya está. El más perjudicado de que no creen una bolsa somos nosotros. Entonces, si los funcionarios han decidido que no se crea una bolsa, pues yo no voy a ir a imponerles. Es que ni les pregunto. Igual que las mesas de contratación las forman funcionarios y ni les pregunto, y muchas veces se retrasan procedimientos porque tienen sus debates, en el tema de la selección de personal hago lo mismo. Así que le pido que respete a los trabajadores de esta casa, que luego usted cuando es algún funcionario que le afecta a usted personalmente sale corriendo. Así que yo lo único que le pido es que yo respeto a los 300 trabajadores o 330 trabajadores que hay en esta casa. Yo le pido que respete su trabajo y que este pleno no es quien para exigirle o para reclamarle a un grupo de funcionarios que hace su trabajo que cambien de criterio porque a usted le interesa o quiere, no sé por qué, algún día nos lo explicará, que se cree esa bolsa. Así que respete a los trabajadores, respete a los empleados públicos y respete las decisiones que toman con amparo a la ley de lo que hacen. Porque usted hace 2 puntos nos decía aquí, le decía a la señora Conejo, claro, estaría bueno que encima ustedes modifiquen el presupuesto si están amparados a la ley. Pues es que ellos hacen su trabajo amparados a la ley. Y han tomado una decisión, pues usted respétela y déjelo ya, porque es que de verdad me parece surrealista la presión que usted ha metido a los funcionarios, el cómo los ha perseguido, les ha ido a exigir explicaciones y que usted siga con ese tema y venga aquí a decirnos a nosotros que le digamos a un funcionario. Imagínese usted que salga yo mañana al registro y le diga a la funcionaria, esas decisiones que estás tomando, que seguramente sean las que tienes que tomar porque es tu trabajo, la vas a hacer así porque se me ha antojado a mí. Pues mire, no. El pleno de la corporación tiene su función, los trabajadores tienen la suya y respetemos cómo hacen su trabajo, porque lo hacen en base a ley. Y si usted tiene dudas de que alguno ha cometido una prevaricación por una decisión que ha tomado que no está conforme a ley, pues usted a juzgar y lo denuncia. Pero no ponga en duda el trabajo de los funcionarios de esta casa. Respecto a la selección del técnico de recursos humanos, señora concejala. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues como ya le dije en el anterior pleno, yo creo fue una decisión que tomamos para suplir una falta que sabíamos que iba a llegar con la jubilación del técnico de recursos humanos, Juan Vasco, y como medida de urgencia trasladamos a Sonia Bailón a ese departamento para que conviviera con el propio técnico durante un mes. Seguidamente nos pusimos a trabajar en un concurso de traslados internos, que hace 2 semanas y media ya me reuní en mesa general de negociación con las secciones sindicales, vimos alguna pega y ayer rematamos esas bases para aprobar unas bases de concurso de traslados internas en la que todos los técnicos
de Administración General se puedan mover con las vacantes, teniendo en cuenta fundamentalmente porque se nos dio una situación, yo creo que lo hemos hablado, pero si no se lo comento, se nos dio una situación un tanto peculiar cuando tomaron posesión los nuevos trabajadores sociales en el mes de noviembre, ya que los 3 primeros que elegían y eligieron supuestamente las plazas más atractivas se iban a ir a los 2-3 meses, como así ha ocurrido. Se nos van a seguir quedando plazas vacantes, pero lo que no estamos dispuestos es a que nos vengan unos interinos. Hay mucha movilidad, es una categoría con mucha movilidad, ya lo estamos viendo, que están en todas las bolsas y se van al final, donde tienen unas mejores condiciones como es normal. Entonces, meterán unos interinos que dentro de mes y medio, o 2 meses o 3 meses o 6, cuando empiecen a funcionar, se nos vayan, pues consideramos que no es la mejor opción. En cuanto tengamos resuelto este concurso interno, vamos a hacer otro concurso de traslados, pero de otras administraciones. Dice usted que en el presupuesto no lo dije. Vamos a ver, si usted se mira la RPT, está la posibilidad, porque claramente es una modificación que hicimos, no recuerdo bien ahora mismo si fue hace 2 o 3 años, porque llegó un momento en el que al final dices, llegan otras administraciones y me roban, entre comillas, a mis funcionarios que he hecho yo la convocatoria, he trabajado en la convocatoria, les he formado, han cogido soltura en este ayuntamiento y cuando ya están pues mucho mejor preparados, entre comillas, para la realización de sus funciones, pues se marchan. Con lo cual, el tema del interinaje decidimos que al final nos complica y optamos por esa solución que creemos que es más oportuna. Nos viene gente de otras administraciones formadas y que en un principio vienen a culminar porque les gustan las condiciones. Bien, muchas gracias. Sobre las ventanas del Soledad Sainz. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Pues las ventanas se pusieron, todo el colegio, empezaron el viernes a trabajar por la tarde, el domingo a las 13:30 de la mañana, pues del mediodía, pues ya lo tenían terminado. Este fin de semana han vuelto a rematar las 4 cositas que quedaban y lo vimos el otro día con la arquitecta municipal y está todo bien. Todavía no se ha recepcionado, con lo cual cabe cualquier tipo de reclamación. Gracias. Biodiversidad. Muchas gracias, señor alcalde. Le pido disculpas porque no me he acordado. Me lo acabo de apuntar y tenga usted claro que en la próxima comisión le mandaremos el expediente. Bien, muchas gracias. Sobre el correo de avisos, si funciona, comprobaremos el caso ese concreto que usted ha planteado, pero funciona con total normalidad. Hay una persona que lo está gestionando y va pasando todos los meses, todos los días los avisos que van entrando. Entonces miraremos el de la pintada. Luego, si puede, me dice la ubicación por buscar el correo o lo que sea. Y ya está, ¿no? Señor Díaz Caneja. Muchas gracias, señor alcalde, y buenos días a todos los presentes. La pregunta será, creo que breve. Me gustaría saber, porque nos lo han preguntado varios vecinos del barrio de Santa Teresa, que acaban de pintar lo que es la entrada de los vehículos con una línea amarilla, pero en algunas zonas esa línea se extiende más allá de lo que es la entrada del garaje, sino que va hasta la puerta. Entonces, se da la circunstancia de que si hay 2 viviendas contiguas, donde antes se podía estacionar el vehículo, han puesto o una línea porque las dos viviendas tienen el vado pagado, o si tienen una de las dos el vado pagado, solo va hasta la entrada de esa vivienda, o sea, lo que es también la puerta de acceso. Entonces están preocupados porque al haber una línea amarilla, en teoría no pueden estacionar el vehículo y no saben si les va a sancionar o si van a quitar esa línea amarilla de alguna forma para que puedan otra vez los vehículos aparcar como se hacía antes de que se pintase con una línea amarilla. Gracias. ¿Puede responderle el señor concejal? Sí, pues recabaré la información, hablaré con policía y se le traslada la información en la próxima comisión. Gracias, señor Monterrubio. Gracias, señor alcalde. La primera cuestión va para usted, porque nos han comentado que es usted el coordinador y antes de que pase a mejor vida, pues a ver que nos dé alguna información en relación con la implantación de la zona de bajas emisiones. Habíamos pedido una serie de datos y quisiéramos saber
cuál es, en el proyecto del cual se nos informó y se dio dieron información pública, quisiéramos, pero no tenemos la documentación, todavía no se ha tramitado, quisiéramos saber si la superficie, cuál es la superficie que abarca la zona de bajas emisiones y también cuál es el porcentaje respecto al viario total municipal que incorpora esta zona de bajas emisiones, la superficie viaria. Eso por un lado. Luego, quisiera hacerles una pregunta, nos diera la información que sea posible dar en relación con la recomendación que ha trasladado el Ministerio del Interior y las delegaciones de Gobierno en el ámbito del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, que como sabemos todos estamos en nivel 4 de activación, y han planteado que se refuercen las medidas en el periodo comprendido entre el 31 de marzo y el día 10 de abril en relación con las fiestas, con el periodo vacacional y festivo de Semana Santa. Entonces, si quisiéramos saber, no las medidas concretas, pero sí qué actuaciones va a implementar la Concejalía de Seguridad para dar cumplimiento a este planteamiento de reforzamiento en las medidas de prevención, protección y respuesta que teóricamente tenemos vigentes. En relación con el Héroes del 2 de mayo, el colegio CEIP, sabemos, acaban de informar, acaban de preguntar con el tema de la carta que ha sido remitido y ya está. La pregunta que les queremos realizar, aparte de, evidentemente, el incumplimiento que la Comunidad de Madrid está teniendo con este contrato y con la empresa adjudicataria, se le han dado 2 prórrogas, pero las prórrogas llegan hasta el próximo mes de abril y, sin embargo, ya se plantea que solamente va a estar disponible el aulario para en el mes de septiembre para el inicio del curso 2023-2024. Pero hay otra serie de elementos que se contemplaban en el proyecto y si quisiéramos que, si tienen información, pues nos digan cuándo van a entrar en funcionamiento, cuál es la planificación que tiene en tema y, sobre todo, una cuestión si se van a mantener o no los módulos de barracones que están instalados en el exterior, si se van a mantener o van a ser retirados una vez que el aulario entre en funcionamiento y cómo van a ir recuperándose, qué gestiones ha hecho el Ayuntamiento para la recuperación de aquellos espacios que teóricamente ahora van a quedar liberados, que se venían utilizando como elementos educativos y que ahora, si efectivamente el aulario está disponible el 1 de septiembre, pues esos espacios que estaban ocupados con otros menesteres, cuál es la planificación de recuperación y de destino que se le va a realizar. Y, finalmente, una cuestión. Ya sé que estamos camino de la campaña electoral y el próximo día, el martes 4, pues se hará la convocatoria de las elecciones, pero lo que sí me gustaría saber es si, por parte de este ayuntamiento, se ha tirado ya definitivamente la toalla en relación con las urgencias extrahospitalarias en Colmenar Viejo. Después de varios proyectos, varias propuestas, varias iniciativas, reclamaciones, sugerencias, pero la realidad es la que es. Seguimos sin ese servicio de urgencias extrahospitalarias tal y como lo teníamos con antelación a la crisis del COVID-19 y si vamos a poder recuperarlo o es intención por parte de la corporación y de este Gobierno en los 2 meses que le quedan hacer todos los esfuerzos necesarios para que ese servicio sea recuperado por Colmenar Viejo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Monterrubio. Yo espero seguir teniendo igual de salud, espero seguir viéndole y tomar café de vez en cuando y mejor vida. Hombre, si me toca el euromillón y tengo salud, pues sin duda alguna tendré muchísima mejor la vida futura siempre vida mejor. y más feliz. Sobre el tema de la zona de bajas emisiones, lo que le voy a rogar que si usted tiene contacto directo con el ministerio que lo lleva, dígales que las notificaciones a la administración pública se tienen que hacer a través de registro, que no se puede mandar un correo electrónico pidiendo información, como hicieron la semana pasada, que preguntaban justo eso que usted me ha pasado por correo, me ha preguntado, pues mandaron un correo electrónico preguntando por eso desde el ministerio y dije, hombre, es curioso, ¿no?
en una carta en la que reclamaban. Digo, joder, habrá que explicarles que la Administración no se comunica por correo electrónico, sobre todo porque lo mandaron a un correo electrónico esto genérico del Ayuntamiento. No sé qué era usted que encima lo mandó a registro, ¿no? No era, pues no sé si era el de avisos o uno de estos. El tema de las zonas de bajas emisiones, sabe usted que el reglamento se publicó, creo que fue el 30 de diciembre o el 29 de diciembre, el 28, que es algo que se está analizando. Nosotros se hizo una propuesta que se contrató a una empresa. Posteriormente, lo que se trasladó en la comisión informativa, creo recordar que trasladó el concejal de Medio Ambiente, es que queríamos hacer algo mucho más pequeño, más centrado en el centro, y en lo último que se ha trabajado es en no prohibir la circulación en esas calles, sino caminar hacia las plataformas únicas con prioridad peatonal, la reducción de la velocidad, que ya es algo que se estableció en la ordenanza de movilidad, y nosotros lo que vamos a hacer es intentar incentivar la reducción del uso del vehículo más que la prohibición, que es una de las alternativas que da la legislación. Por lo tanto, hasta donde yo le puedo decir, y desde luego hasta donde esté mi responsabilidad, que es el 16 de junio, no se implantará una zona de bajas emisiones, sino que se trabajará en medidas destinadas hacia el fomento, pues, de ir andando o de dar prioridad peatonal a todas aquellas zonas que se puedan implicar. Respecto a la interior, zona de alerta antiterrorista, ¿puede responder algo? Sí, bueno, pues sí que nos ha llegado la instrucción del Ministerio del Interior, claro, del plan de protección sobre el nivel 4 de alerta antiterrorista, y bueno, pues están celebrando las reuniones. Precisamente en este momento se está celebrando una de ellas entre Policía Local y Guardia Civil para adaptar toda la seguridad a las circunstancias que nos piden. Sobre el Colegio Héroes del 2 de mayo. Sí. Las obras siguen su curso. No solo se está construyendo el aulario, se está construyendo el pabellón, se está construyendo el comedor. Todo sigue su curso, sigue avanzando. Cuando lleguemos al 12 de abril, pues tendremos más información. Pero la obra sigue su curso. Han hecho las vías de acceso internas al lado del aulario, la pista deportiva que se está utilizando para tener material y tal, y escombro quedará limpia, quedará expedita, al igual que los barracones, si dejan de ser necesarios, pues se quitarán y se rehabilitará esa zona según a su estado anterior. No sé, nada, gracias. Gracias. Sobre el tema de las urgencias hospitalarias, sabemos lo que usted, evidentemente, nos seguimos con la misma postura que hemos mantenido siempre, y sabe que desde este Gobierno municipal no solo lo hemos solicitado en diversas ocasiones, sino que además lo que hemos hecho ha sido hacer un esfuerzo importante poniendo en marcha ese servicio de emergencias municipal 24 horas que presta atención a todas las urgencias que surgen en el municipio, y que los datos, pues, son bastante buenos, porque se está atendiendo en una media de 4,30 minutos, que complementa al servicio que presta el SUMA 112 con la UBI 061, su ambulancia y la ambulancia de la Cruz Roja. Bien, pues finalizado el pleno. Si hay alguna pregunta del público, no, pues se levanta la sesión. Buena Semana Santa a todos. No pequéis y sed buenos.